Mi nombre es Adela Bautista Herrera y hoy compartiré un tema de manera muy breve que todos debemos tener en consideración porque indiscutiblemente nos atañe: los derechos humanos frente a identidades étnico-colectivas. Los derechos humanos son esos derechos fundamentales que todos tenemos, sin importar raza, género, sexo, religión, etnia. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Estos derechos rigen no solamente la manera como se comportan o cómo se relacionan los individuos entre ellos, sino también cómo se relacionan estos individuos con el Estado e incluso también las obligaciones que el Estado tiene con las personas. Hablar de derechos humanos es sumamente importante porque estamos hablando de derechos que no se pueden quitar: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al respeto, el derecho a la salud. Son sumamente importantes y no podemos solamente dejarlos pasar. Además, los derechos humanos no son un tema nuevo. Estamos hablando de el año de 1948, cuando aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de manera internacional, y de manera nacional ya están en la Constitución. Y ahí se establecen claramente, incluso hay organismos tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es este organismo encargado de, en México, promoverlos y protegerlos. Será importante que en nuestro país se atienda el tema de los derechos humanos en comunidades y pueblos originarios. Es sumamente importante. Les presento aquí una estadística del INEGI, en donde a partir del Censo de Población y Vivienda 2020 se expresa a México como el país del continente americano con mayor número de población indígena. Es decir, más de 23 millones de personas se, se autonombran indígenas. ¿Qué está pasando? ¿Tienen los mismos derechos realmente como lo dice la Constitución? ¿Se les atiende de la misma manera? ¿Se les trata de manera igualitaria? ¿Tienen el mismo número de oportunidades y posibilidades? Creo que esto no es real. Y tan no es real que en este momento pensar en la educación de las comunidades y pueblos originarios, ni siquiera se cuenta con instituciones educativas eh, cercanos a ellos que se hablen en su lengua. Entonces ya estamos hablando de una distinción, ya estamos hablando de que el tema en el que ellos se relacionan, han vivido, siempre ha hecho algún nivel de discriminación. ¿Debe ser esto? Creo que tenemos que atender este tema. Hablar de discriminación es hablar de distinción, de exclusión, de trato desigual. Incluso se habla de que no solamente es un fenómeno social o solamente un fenómeno histórico, se habla de una condición estructural. Iris Marion Jung fue una autora que diferencia lo cultural de lo estructural y dice que lo cultural tiene más que ver con las identidades, sin embargo que lo estructural tiene que ver con relaciones de dominio. Y hace una analogía bastante clara en la que dice que estamos inmersos en una estructura y que estamos atrapados en esta jaula, y es así como lo expresa. Ella explica
el término de la estructura en función de un ave dentro de una jaula. Dice, la estructura nos tiende una red, nos atrapa y no nos deja salir. Y esto creo que es bastante evidente. Desde el momento de nacer, los seres humanos nacemos en un entorno cultural, en una estructura. Ya el lenguaje mismo, la forma en la que nos relacionamos, está plagado de objetividades. Todo tiene sentido para nosotros en la medida de lo que conocemos, de cómo hemos vivido. Y hacer un cambio, hacer una transformación de fondo en términos de derechos humanos requeriría también el desarrollo de una estrategia a nivel estructural. Revisemos dos posturas antagónicas, me parecen bien importantes, precisamente porque son totalmente diferentes. Habermas, por un lado, tiene una postura liberal, en donde destaca la importancia de la diversidad. Dice que es valiosísimo defender los derechos internos de los pueblos originarios y que no tiene que haber descanso en ello. Pero también está la postura de Taylor. Taylor dice precisamente lo contrario. Él percibe al individualismo como un malestar de la modernidad. Dice que no es posible que los derechos individuales puedan reemplazar a los derechos colectivos. Para él lo más importante es el desarrollo, es el progreso. De ahí que ya han habido algunos autores que lo tachan como ambicioso, como una postura demasiado crítica. Y aquí valdría la pena hacer un poquito de reflexión y pensar qué queremos. ¿Realmente no es valiosa la diferencia? Por supuesto que sí. La diversidad es algo con lo que contamos, es algo que debemos hacer que se perpetúe, por lo menos ese es el punto de vista personal en este momento. Creo que todo suma, que más vale precisamente para toda esta historia, este contexto histórico y rico en culturas. No por algo se hizo la modificación al artículo 2 de la Constitución, en donde ya no solamente se habla de México como un pueblo nación, un estado nacional, se habla de un estado pluricultural. Creo que la postura de Habermas podría ser un tanto valiosa. Si bien ya contamos con leyes, organismos nacionales e internacionales, en nuestra realidad posmoderna falta mucho por hacer efectivo. El reconocimiento de la diversidad requiere un mecanismo que garantice una coexistencia pacífica y la estandarización de procesos judiciales que resguarden no solamente los bienes, sino también las cosmovisiones. Ese mecanismo se denomina diálogo intercultural. De la protección de la integridad cultural y su transmisión generacional depende la existencia, la permanencia o la extinción de los pueblos y comunidades originarias. Me pareció muy ad hoc la imagen del Dalai Lama que dice sigue las 3 R's y son un tanto diferentes a las que acostumbramos ver desde la sustentabilidad. Estas 3 R's dice respeto por ti mismo, respeto por los demás y responsabilidad por todas tus acciones. Muchas gracias.